iniciar esta charla creo que es pertinente explicar qué es el duelo, a qué nos referimos por esta experiencia. Es bien una experiencia por la que todos hemos pasado y seguramente también pasaremos nuevamente a lo largo de nuestras vidas. Y hay muchas teorías y hay muchos distintos conceptos acerca de este fenómeno. Sin embargo, este que les señalo en esta diapositiva, creo yo que es uno de los más claros y sobre todo es uno de los más abarcativos. Nos dice entonces esta definición que el duelo es una experiencia emocional que conlleva un conjunto de reacciones tanto psicológicas como cognitivas, conductuales, sociales y físicas o corporales que se experimentan ante una pérdida. Podemos ver entonces que no solamente es complejo en su estudio, sino que también es complejo entender todos estos cambios cuando estamos experimentando una pérdida. Usualmente hablamos de pérdida cuando nos hace falta un ser querido, pero también existe el duelo asociado a pérdida de la salud o asociado a otro tipo de pérdidas que van a implicar un cambio, es decir, que nos van a forzar a reestructurarnos. Dentro de todas estas teorías que han sido formuladas por estudiosos del duelo, existen unas teorías que plantean la elaboración del duelo, elaboración del proceso de duelo. Este concepto de proceso de elaboración de duelo fue propuesto por Sigmund Freud en un texto que él realizó en el 57 llamado Duelo y Melancolía. En este texto, Sigmund lo que nos propone es que el duelo involucra romper vínculos con el ser querido perdido, hacer reajustes hacia las nuevas circunstancias de la vida y construir nuevas relaciones. Esto de hacer reajustes y de reestructurarnos es algo que va a ser consistente en el resto de las teorías y algo que en psicoterapia se maneja mucho. Algunos otros estudiosos de este fenómeno psicológico lo que hacen es estudiar al duelo por etapas, clasificándolo en etapas. Ese es el caso de Elizabeth Kübler-Ross, quien en el 69 escribe un libro que se llama Sobre la muerte y los moribundos, en donde propone 5 etapas asociadas al duelo. Dentro de estas etapas se encuentra una etapa de shock, una etapa de negación, una de ira, otra que es una etapa de negociación, una etapa de depresión y finalmente una etapa de aceptación. Otro modelo que es similar, que nos habla de etapas o modos por los que oscila un doliente, una persona que está experimentando el duelo, es aquel de Stroke y Schut, que nos dice que el duelo pasa por 2 modos. Un primer modo que sería el modo centrado a la pérdida y a esta experiencia emocional. Es ese periodo que es inmediato a la pérdida, en el cual hay una experimentación de emociones muy intensa, que pueden ser emociones como tristeza muy profunda, culpa, ansiedad, enojo, eh, una especie también de ensimismamiento, es decir, todas estas emociones negativas que se asocian a la pérdida. Posteriormente a ese modo, o digamos a esta fase que nos proponen estos autores, se dará un modo, pero que está orientado a la reorientación, ¿no? Ya les decía, estos conceptos de reestructuración y de restauración van a ser conceptos consistentes en todas las teorías y todos los modelos que nos dan cuenta de este fenómeno de duelo. Otros conceptos que también están asociados y que nos propone autores como Neymer y Sanz y después Christopher Hall será la construcción de significados a partir de la pérdida o resignificación. Y bien, también, sobre todo Hall, dice que hay una posibilidad de crecimiento a partir de las lecciones que nos da el duelo, que en toda pérdida habrá ganancias y que esto sobre todo se podrá instalar en aquellas personas que hagan uso de la resiliencia. Este modelo que les presento aquí, esta imagen que observan en la diapositiva,
es el perteneciente a Elizabeth Kübler-Ross. Kübler-Ross identifica algunas fases o etapas, 5 en total, a partir de observaciones, descripciones y reflexiones que emergen de su estudio sobre diálogos con pacientes que tenían enfermedades terminales. Posteriormente, algunos clínicos se dan cuenta de que estas etapas no solamente son aplicables o no solamente las experimentan personas que están en esta situación, sino que personas que experimentan otro tipo de pérdidas, otro tipo de cambios importantes en su vida, que ya les decía, nos impulsan y nos obligan a estos cambios. Algo indispensable que tengo que decirles de este modelo, que es un modelo que ha estado ampliamente divulgado en la sociedad. Es un modelo que rara vez las pocas personas no han escuchado. Es que este modelo no indica un proceso, es decir, no es fijo ni consistente, más bien constituye una guía. El modelo no es lineal, lo que quiere decir que no todos los pacientes pasarán por estas etapas, no todos los pacientes pasarán por negación, por enojo, por negociación, por depresión y por aceptación. Algunas etapas pueden ser recursivas, el paciente puede ya haber pasado por ellas y regresar. Pueden estar sobrelapadas, es decir, ocurrir al mismo tiempo, o bien pueden no experimentarse. De manera que hay que tomarlo como eso, como una guía. ¿A qué nos referimos por cada una de las etapas? Digamos que las que se mantienen más estables en la mayoría de dolientes es la etapa del shock, que implica una sorpresa inicial después de el diagnóstico en el caso de los pacientes de Kübler-Ross o en el caso de la noticia de la pérdida, de la instalación de la pérdida. Hay una primera sorpresa que usualmente está asociada a una sensación de irrealidad. Esto no está pasando. Eso es, digamos, el comentario o la expresión más común que se da en esta etapa. Esto no está sucediendo. Junto con esta etapa se da otro fenómeno que es la negación. Hay también incredulidad, hay una búsqueda de evidencia por parte de los individuos que demuestre que lo que está ocurriendo no es verdad, y en caso de que obtengan información que les haga ver que esa nueva realidad verdaderamente está instalada, lo que hacen es evadir o rechazar esta evidencia. Es decir, esta evidencia no es real, es falsa, no puede ser verdadera, porque yo me encuentro bien. Esa sería, digamos, la primera etapa que propone este modelo. La segunda etapa es el periodo de enojo o de ira. Aquí el comentario más frecuente que hacen los individuos es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué le ocurrió a él? La ira se va a desplazar en todas direcciones y se va a proyectar contra quien se encuentra alrededor del doliente. Muchas veces se dice incluso que esa ira puede ser un tanto azarosa, que no tiene una dirección hacia ese sujeto, sino que más bien es como un fenómeno que se extiende y se proyecta a quien le rodee. Incluso también en esta etapa se puede experimentar resentimiento y envidia a cualquier individuo que simbolice lo perdido. Por ejemplo, si lo que se perdió fue la salud, entonces habrá un resentimiento hacia las personas que gozan de salud. Si lo que se perdió fue el cónyuge, habrá un resentimiento en aquellas parejas que tengan o que disfruten a su cónyuge. También hay una sensación de frustración y de culpa. La culpa se va a asociar sobre todo a una rumiación, a estos pensamientos que nos hacen pensar qué hubiese pasado si, a lo mejor y si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo me hubiera negado, esto no hubiera ocurrido. En la etapa 3 ocurre una búsqueda de formas para posponer o evitar la realidad. El comentario común en esta etapa es, si tan solo pudiera tener más tiempo de vida. Esta etapa está muy permeada por un sentimiento de miedo y la negociación, en el caso de los pacientes que han perdido la salud,
se hace o suele darse a través de un poder superior, a cambio de una vida reformada. Esto sobre todo se da en aquellas personas que perciben o que conciben a esa pérdida o a ese diagnóstico terminal, en el caso de los pacientes que estudió Claude Ross, como un castigo. Cuando se percibe o se interpreta la pérdida como un castigo, se suele tener más este tipo de condiciones que les acabo de mencionar. La etapa 4 que nos propone este modelo nos habla de una depresión. Sin embargo, aquí es importante también aclararles que no estamos hablando de una depresión clínica, es decir, de un trastorno depresivo mayor, aunque en algunos casos, que son los menos, sí el paciente se puede instalar, pero digamos que en un proceso normal no es una depresión per se, sino más bien se trata de un sentimiento de tristeza profunda e intensa. En esta etapa también los pacientes tienden a aislarse y hay un sentimiento de desesperanza. Las personas suelen volverse silenciosas, suelen rechazar visita o contacto de los demás y digamos que aquí el comentario más común sería el ¿qué sentido tiene seguir? ¿Para qué seguir después de esta pérdida que he tenido? Ahora bien, la quinta etapa es una etapa de aceptación. En esta etapa hay una integración de la pérdida. Se dice que hay una comprensión completa de la realidad que se ha instalado. Eh, Cuando hemos aceptado esa pérdida, esto nos permite hacer reajustes a la nueva condición de vida dada la pérdida. Y en el caso de los pacientes terminales o en el caso de los pacientes que saben que este proceso de muerte está cercano a ellos, hay una etapa de preparación posterior a la aceptación. Se dice que implica entonces el fin de la lucha contra la muerte. Esta etapa es muy interesante porque es la etapa que nos permite crecer y que nos permite justo aprender de las lecciones que nos da la pérdida. Actualmente, y sobre todo en el aspecto clínico, realmente lo que se hace es una distinción o una clasificación categórica. ¿Esto por qué? Porque cada duelo es distinto, ¿no? Entonces, por eso es que también es muy complicado hacer un modelo dentro del cual se acomoden todos los distintos tipos y manifestaciones y características asociadas al duelo. Incluso se dice que cada persona va a sufrir un duelo de forma distinta dependiendo del valor de la pérdida y dependiendo del estadio de la vida en el que se encuentre. Entonces, esta clasificación clínica más actual lo que hace es distinguir entre un duelo normal o no complicado o bien resuelto, estos digamos serían sinónimos, y un duelo complicado o no resuelto. ¿Cuál es el fin de estas dos clasificaciones? En realidad es un fin clínico. Lo que se busca es saber qué personas necesitan un tratamiento y qué personas no. Qué personas son capaces de llevar su duelo por sí mismas y cuáles otras se tendría que hacer un abordaje tanto psicológico, psicoterapéutico, como de otra índole, como la de un tratamiento farmacológico o psiquiátrico. ¿Qué es o qué denominaríamos como un duelo normal o un duelo no complicado? Sería un duelo donde hay una transición entre una etapa aguda del duelo. La etapa aguda, como les mencionaba, es justamente esta etapa en la que los sentimientos y las emociones son muy intensas. Es una etapa posterior, inmediatamente posterior a la pérdida, donde hay manifestaciones como dolor y tristeza intensas. En algunos individuos puede haber periodos de llanto, culpa, angustia, desinterés en actividades, dificultades para concentrarse. Algunas personas también pueden tener alteraciones en el funcionamiento neurovegetativo, particularmente el sueño y el apetito se ven alterados. Puede haber falta de energía. Sin embargo, todas estas manifestaciones son transitorias y poco a poco la persona avanza hacia este otro
periodo que es un periodo de asimilación y de integración de la pérdida, en el cual se va a resignificar esa pérdida, encontrándose nuevas formas de vincularse con los fallecidos, con las personas y los seres queridos que hemos perdido a nivel simbólico. Y también la pérdida se va a integrar en nuestra personalidad, se va a integrar en nuestra memoria autobiográfica, y entonces esos pensamientos sobre la persona que hemos perdido o sobre aquello que hemos perdido deja de ser incapacitante o preocupante y se logra asociar con emociones positivas. Esta etapa es donde muchas personas, al aceptar la pérdida y al integrarla, son capaces de decir, bueno, pero es que esta persona que se acaba de ir me está ayudando, me está cuidando. Todo el aprendizaje que me dejó me permite ser la persona que soy ahora. Y entra también otro aspecto que es muy importante en esta etapa de integración, que es la gratitud. Es un proceso, como ya les decía, transitorio y no suele requerir tratamiento. La propia persona con sus grupos de apoyo suelen resolverlo de forma adecuada, aunque bien sí se dice que en algunos casos se sugiere integrar a las personas que pueden pasar por este tipo de duelos en algún grupo de apoyo. ¿Cuáles son estos casos particulares? Casos como muertes que han ocurrido en condiciones violentas, muertes repentinas, muertes por suicidio o muertes asociadas a hijos o cónyuges, que son las más difíciles de asimilar y también las que pueden constituir un factor de riesgo para convertirse en duelos complicados. Entonces tenemos estas dos clasificaciones y para hablarnos más sobre qué nos referimos por un duelo complicado, habiendo entendido que es un duelo normal, tenemos a Yael que nos va a explicar sobre esto. Hola, buenas tardes. Gracias por la introducción, Liz. Bueno, a partir de este momento, pues yo les estaré hablando sobre lo que es el duelo, cómo puede transformarse un duelo normal en un duelo complicado. Para que pueda suceder eso, pues hay diferentes factores que van a influir. Entre estos factores que van a influir, pues tenemos, como ya los mencionaba Liz, el tipo de relación, ¿no? ¿Qué relación teníamos con la persona que perdimos? Ya sea mamá, papá, se refiere que una de las pérdidas más difíciles es cuando una persona pierde a un hijo, ya que pues esperaría que quien falleciera primero fueran los padres. Entonces, la pérdida de un hijo es de las más dolorosas y quizás de las que más impactan. También otro factor que va a influir en cómo se va procesando el duelo, pues es el tipo de muerte. Con tipo de muerte nos referimos justamente a que hay una muerte que, por así decirlo, podríamos esperar, que es, por ejemplo, cuando nos enteramos que esa persona tiene alguna enfermedad, como podría ser cáncer. De alguna manera, el tiempo en el que la persona está enferma también nos va preparando para asimilar e ir aceptando que en algún momento esa persona ya no va a estar con nosotros. Sin embargo, también tenemos el tipo de muerte que no es esperada, como por ejemplo aquellas situaciones que refería mi compañera con respecto a cuando ha sido ante una situación violenta, algún accidente. ¿Y por qué impactan tanto? Porque de alguna manera la otra, la muerte esperada, pues nos va avisando, ¿no? Tenemos este tiempo para prepararnos. Y en esta, pues es una situación en donde quizás tú estás muy tranquilo y de repente llega otra persona y te dice, oye, pues es que esta persona falleció y no te lo esperabas. Algo que también va a influir mucho en cómo vayamos procesando el duelo son las redes de apoyo que tengamos. ¿A qué me refiero con redes de apoyo?
¿qué tanto podemos tener ayuda de nuestra familia, nuestros amigos, aquellas personas que están cerca de nosotros? Cuando estas redes de apoyo no se establecen o no las percibimos, pues nos puede llevar a sentirnos solos en este proceso. También las creencias. ¿Qué tipo de creencias tenemos nosotros con respecto al duelo, a la muerte? No es lo mismo, bueno, cuando nos preparan para la muerte y nos explican que es un proceso natural, que todos vamos a pasar por eso, que que no va a pasar más allá de eso, es más fácil para nosotros asimilarlo. Por ejemplo, cuando en nuestra casa, nuestra familia nos enseña quizás que debemos temerle a la muerte. Entonces, cuando le tememos y lo vemos como algo que no tiene que pasar, pues nos es más difícil afrontar o asimilar las pérdidas que hemos tenido. Y finalmente, algo que también impacta, pues es las características de nosotros mismos. Con esto me refiero a qué tan estables o inestables somos emocionalmente, si hemos sufrido pérdidas en otros momentos, cómo lo hemos afrontado, nos ha resultado complicado o nos ha resultado, pues, de alguna manera más fácil. Entonces, cuando nosotros tenemos estos factores o carecemos de ellos, como en este caso de las redes de apoyo, pues vamos a tender más a que esta sensación de tristeza se intensifique. Y es ahí cuando paso a explicar en qué consiste o cuándo podemos considerar que se está hablando de un duelo complicado. ¿Me ayudas? Bueno, el duelo complicado se puede plantear a partir de que la persona, el doliente, la persona que ha sufrido esta pérdida, pues tiene un sufrimiento excesivo y persistente en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, hay un tiempo en donde se estipula que es un proceso de duelo normal, que son los 6 meses después a la muerte. Pasando ese tiempo, pues ya estaríamos hablando de un duelo complicado. También se plantea cuando hay una sintomatología depresiva, cuando no se cuentan con los recursos psicológicos suficientes, como lo mencionaba, qué tan inestables somos emocionalmente, también qué tan dependientes hayamos sido con la persona que falleció, cómo fue ese proceso. Y cuando las estrategias de afrontamiento son erróneas, cuando en lugar de hablar sobre lo que estamos sintiendo, lo que pensamos con respecto a lo que pasó, preferimos callarlo, nos aislamos. Y también, pues el funcionamiento cotidiano se ve afectado cuando tenemos un duelo complicado. Entonces, con funcionamiento cotidiano se refiere también a cuando empezamos a tener problemas con, bueno, nuestro entorno, en la escuela, en el trabajo, con nuestra familia. En cuanto a las características del duelo complicado, pues vemos que las personas suelen anhelar mucho a la persona que se fue. La extrañan, quisieran otra vez que estuviera aquí, muestran una tristeza persistente, no se quita esa tristeza. Hay preocupaciones relacionadas a la persona que falleció, de cómo estará, qué estará pasando con ella o con las circunstancias del fallecimiento. Es que si yo hubiera estado ahí, quizás hubiera podido hacer algo, porque tuvo que morir así, no se lo merecía. Sensación de incredulidad, es decir, no pueden creer que esto haya pasado, les resulta difícil asimilarlo. Es por ello que también se define como un duelo complicado, porque no hay una aceptación con respecto a que la persona falleció. Hay una incapacidad para aceptar que esta persona ya no está. También hay una dificultad para recordar de manera positiva a la persona. Es decir, le podemos preguntar,
oye, ¿te acuerdas cuando pasó esto con tal persona? Y ella y se refiere que no, que únicamente recuerdan momentos en donde porque no la vio, porque tuvieron algún problema, porque no pudieron resolver algo. Tienden a culpabilizarse o reprocharse el no haber estado con la persona, el no haber pasado tiempo con ellas. Si había pasado un tiempo, por ejemplo, en que no veían a la persona y de repente les avisan que ya falleció, pues vienen estos pensamientos de debí haberla visto antes, yo sabía que tenía que ir a verla, ya había pensado en ir a verla, pero no lo hice, y entonces se culpan y se reprochan. La que sigue, por favor. También, pues hay una pérdida del sentido de la vida, y aquí es muy importante. Cuando mi compañera platicaba o comentaba esta parte de que hay sentimientos de depresión, hay que hacer, sí, justamente esta diferencia, porque cuando hay un duelo y hay una pérdida del sentido de la vida, no necesariamente es porque no la consideren, sino porque para ellos su sentido de la vida era esa persona que perdieron, nuevamente dependiendo de la relación que hayan tenido. Entonces, como esa persona ya no está, empiezan a pensar en tengo que estar con ella, qué puedo hacer para estar con ella, y viene esta parte de la ideación suicida. ¿Cómo le puedo hacer para estar nuevamente con ella? Tengo que estar con esa persona. Hay un aislamiento social, ¿no? Se alejan de los demás, y cuando hay una pérdida del interés en otras cosas o en el futuro, se dejan de hacer cosas que comúnmente se hacían, pierden contacto, ya no planean como algunos objetivos o metas para poder llegar a ellas. Entonces aquí también, si bien estas características del duelo complicado nos pueden ayudar a nosotros a identificarlo, también es necesario reconocer que aquí, en este tipo de duelo, se necesita de un apoyo especializado. Ajá, entonces es necesario que este tipo de personas, bueno, que las personas que están pasando por un proceso de duelo complicado sean atendidas por un especialista. Recordemos que pues las expresiones del duelo van a variar de acuerdo a la cultura. Cada cultura expresa su dolor de manera diferente. Entonces, cuando las expresiones emocionales salen de los estándares permitidos dentro de esa cultura, ahí estamos también hablando de un duelo complicado. Ahora, este duelo complicado tiene algunas manifestaciones. Esas manifestaciones, sí, por favor, Liz, las podemos observar en las personas cuando, por ejemplo, tienen dificultad para hablar de la persona que perdieron, quieres platicar con ellas al respecto y no lo permiten, se niegan. También suelen mantener cosas personales de la persona que falleció, puesto que lo ven como lo último que les queda de ellas, algo que los hace estar cercanos a ellas o ellos, entonces guardan estos objetos. También hay una falta de cuidado personal. Se descuidan mucho, no se atienden, al niño pues no hay un aliño como tal, hay alteraciones del sueño, por lo mismo de este descuido, pueden dormir mucho, pueden dormir poco, o también en esta parte del apetito pueden dejar de tener hambre. Esto es muy importante porque pues son algunos síntomas que se pueden parecer a la depresión, pero hay que recordar que estos van asociados a la pérdida de este ser querido. ¿Me ayudas, Liz? Bueno, también estas personas pueden comenzar a consumir sustancias o, en el caso de que ya las consumieran, pueden incrementar su consumo de sustancias. Tienen una fatiga o dolores musculares, respuestas físicas como dolores de cabeza, estreñimiento, síntomas depresivos en fechas específicas, como por ejemplo en algún aniversario
las personas recuerdan a la persona que falleció y entonces yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado que ante la pérdida de un ser querido llega ya sea el aniversario de su fallecimiento o algún cumpleaños o alguna fecha en especial, recordamos a la persona y lo añoramos, ¿no? Lo extrañamos y nos llegamos a sentir tristes. Pero cuando hay un duelo complicado, en esas fechas, esa tristeza se hace más intensa y es como si fuera o como si lo hubieran o estuvieran viviendo el suceso nuevamente. Ajá, entonces, por eso es que hay estos síntomas depresivos en estas fechas. Se autorreprochan nuevamente en cuanto a que pudieron haber hecho algo mejor, podrían haber estado ahí con esa persona y no lo estuvieron. Hay un distanciamiento radical de la familia. Igualmente, hay veces en que nosotros tomamos distancia cuando perdemos a alguien, pero seguimos en contacto con las demás personas. Cuando hay un duelo complicado, este contacto se rompe. Entonces, no se comunican con sus seres queridos, aunque estos quizás intenten hacerlo. Entonces, también hay un miedo a tener la misma enfermedad de la que falleció la persona o a que le suceda lo mismo que a esa persona que perdieron. Estos son solamente algunas de las manifestaciones que podemos observar cuando hay un duelo complicado. Sin embargo, hay que recordar que si nosotros identificamos que alguien se encuentra en un proceso así, podemos orientarlo a acercarse a un profesional que le pueda ayudar con esta situación. Y listo. Gracias. Gracias, Bien. Le damos la palabra a la maestra Pamela González. Hola Pamela, continuamos. Sí, claro que sí. Bueno, mi tema es hablar sobre el concepto de muerte en niños y adolescentes y algunas estrategias prácticas. Ahorita vimos el ciclo como tal del duelo vamos a decirlo, en adultos, ¿no? Sin embargo, en niños, primero hay que entender cuál es su concepto de muerte y a partir de ahí cómo tenemos que empezar a actuar. Vamos a verlo generalmente, de manera muy general, por etapa de vida, preescolar, escolar, preadolescentes y adolescentes, y comentar algunas estrategias prácticas que pueden utilizar para esta población en particular. La que sigue, por favor. Gracias. Igual si le quieres poner todo, no hay ningún problema. Bueno, la cuestión de los chicos preescolares, que estamos hablando de 3 a 6 años, como tal no hay un concepto de muerte. No está la idea de, o no se percibe aún la idea de como tal de perder o dejar de ver a un ser querido. El concepto de muerte no se percibe como algo temporal, es decir, algunos chicos lo pueden ver como que la persona está en un sueño o que la persona se fue de viaje, pero como tal que ya no va a estar presente con nosotros, ¿no? Y que es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que en algún momento esta persona va a regresar. No me voy a dar cuenta, pero de repente va a estar sentado, de repente me va a hablar, va a regresar en algún momento. Por lo tanto, ellos no entienden esta cuestión de que la muerte es irreversible. Es decir, que una vez que ocurre esta situación, la persona no va a regresar. ¿Creen que como tal, las personas fallecidas en algún momento siguen teniendo, experimentando sensaciones, sentimientos que escuchan, que ven? Pero esto tiene que ver con estas características propias en esta etapa del desarrollo, en donde hay un pensamiento mágico. Hay un pensamiento también egocéntrico, en el cual yo creo que tengo cierto control en situaciones que la realidad es que no puedo manejar, ni puedo alterar, ni puedo modificar, como es la muerte. Sin embargo, por estas características que ellos tienen, creen la posibilidad de que la persona pueda regresar o que siente, vive, lo podemos volver a ver en algún momento. En cierto punto, la muerte también se vuelve selectiva. Es decir, no le va a pasar ni a mis seres queridos,
ni a mí. Es un proceso en el cual, conforme yo voy entendiendo el concepto de muerte, voy haciendo ciertas adecuaciones, y entre ellas es que la muerte no va a llegar a mí ni va a llegar a mis seres queridos. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de la etapa escolar de 6 a 10 años. Aquí comienza el concepto de muerte. Aquí al fin estamos trabajando el concepto real y universal de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte no solamente es exclusiva de ciertas personas, por ejemplo, adultos mayores o gente lejana a mí, sino que también la muerte ya puede venir tanto a mi persona como a seres queridos, mi familia, mi papá, mi mamá, etcétera. Que la muerte ya empieza a ser irreversible, es decir, que una vez que ocurren, una vez que se terminan estas funciones vitales, la persona no va a regresar. Pero este es un proceso en el cual ellos están oscilando entre este concepto de muerte y el concepto imaginario, el concepto de pensamiento mágico, de que la persona va a regresar en algún momento. Están en ese proceso de entender realmente lo que es la pérdida de un ser querido. En este periodo también vienen muchas preguntas, el por qué pasa esto, qué le ocurrió a esta persona, por qué ya no regresa. Comienzan estas preguntas para tratar de entender o comprender qué fue lo que sucedió y de alguna forma también empezar a ver las cosas desde una manera con mayor claridad, ¿no? Y entender qué es lo que va a pasar posteriormente. ¿La que sigue? Ajá. Por ejemplo, aquí también se sigue manteniendo la idea de que la muerte puede ser selectiva, es decir, que a lo mejor no me va a tocar a mí ni a mi familia, pero le va a tocar al vecino o le va a tocar a las personas mayores. Pero en este proceso también ya pueden ir comprendiendo que la muerte es universal, lo que les comentaba al inicio, que no es exclusiva y que incluso me puede llegar a mí. Gracias. Ya en el momento en que voy entendiendo que la muerte es universal, pueden venir pensamientos o ideas o sensaciones de culpa, ¿no? En donde volvemos a lo mismo, esta cuestión egocéntrica en la cual yo creo o pienso que mis acciones, lo que dije, la forma en cómo actué, pudo haber influido en que esa persona ya no estuviera conmigo. Esto también va a depender mucho lo que han comentado las compañeras anteriormente sobre el tipo de relación que tenía con la persona fallecida. Y ahí se pueden presentar este tipo de pensamientos. También empiezan las dudas sobre los rituales y las creencias religiosas. ¿Qué está ocurriendo en mi casa? ¿Qué está ocurriendo con mi mamá, con mis abuelos, que están haciendo como ciertas acciones que no alcanzo a comprender? Entonces comienza esta duda. También, como ya veo que la muerte es universal, hay chicos que se pueden empezar a preocupar por su salud personal y la salud de su familia. En algún punto también pueden empezar a procurar o a cuidar tanto a ellos mismos como a los demás. La que sigue, por favor. Ok. Ahora pasamos en la cuestión preadolescentes de 10 a 12 años. Aquí ya el concepto de muerte es irreversible, es universal y no es selectivo. O sea, puede venir a cualquier persona. Aquí ya comienzan más dudas sobre o cierta curiosidad por los ritos, ¿no? O por temas espirituales para tratar de comprender a la muerte. Ya son más conscientes de la vulnerabilidad que pueden tener y la vulnerabilidad que puede venir hacia mi familia. La que sigue. A esta edad, bueno, se recomienda su participación en ritos funerarios y sobre todo siempre y cuando muestren interés y tiene que ver con la relación que tenían con la persona fallecida. Justamente es necesario participar en estos ritos porque es la forma en cómo yo voy a procesar también la pérdida. El hecho de excluirme o el hecho de no explicarme también qué fue lo que ocurrió, lo que sucedió, puede ser un factor importante para no asimilar la pérdida, sobre todo si es una persona significativa.
ellos ya son conscientes de alguna forma o pueden tener la idea de qué es lo que puede pasar a corto, mediano y largo plazo una vez que esta persona significativa ya no está conmigo. Puedo ver percepciones a futuro, cómo puede impactar su pérdida en otras áreas de mi vida, y empieza una expresión emocional con dificultades. Cómo expresar esto que siento, los pensamientos que vienen a mi mente, y de alguna forma aquí también influye mucho mi contexto, mi familia, las personas más cercanas, cómo ellos también expresan o reflejan esos sentimientos que ellos tienen. Y puedo sentirme agobiado o abrumado ante las preocupaciones del adulto. Aquí, sobre todo, el que yo vea mi contexto, yo vea a los adultos, cómo reaccionan ante la pérdida. Eso me puede espantar sobre la situación de la muerte o me puede ayudar a asimilar de mejor manera esta situación que acaba de ocurrir, ¿no? La que sigue. Y bueno, pasamos a los adolescentes. Aquí cabe resaltar que los adolescentes, primero ellos ya están en un proceso de muchos cambios. Cambios de tipo personal, en creencias, su cuerpo está cambiando y digamos que antes ya están sufriendo una serie de pérdidas o una serie de duelos al hacer esta transición entre la infancia y una vida adulta. Incluyendo esto, podemos ver que en los adolescentes la muerte puede ser muy significativa. En algunas ocasiones vienen también estos pensamientos de culpa o remordimiento de acuerdo a la relación que se haya tenido con el fallecido. Si fue una relación cercana y tuvimos problemas, dificultades, o yo no le supe expresar lo que sentía por él o ella, pueden venir estos sentimientos de culpa. Sin embargo, el adolescente, por su etapa del desarrollo, tiene más habilidades para poder ir procesando el duelo, para poder ir procesando la pérdida o la muerte, y ya pueden tener un pensamiento más abstracto. En este caso, me puedo empezar a cuestionar valores, creencias, igual hasta puedo empezar a resignificar ciertas situaciones que no tuve con la persona fallecida, en el mejor de los casos, y que justamente le estoy dando un valor o estoy tratando de entender o resignificar esto que ocurrió para poderlo llevar o manejar ahora sí que de la mejor manera. Ahora, la que sigue, gracias. Y hablando de las estrategias prácticas, vamos a verlo también por etapa del desarrollo. De 3 a 6 años, pues tenemos que ser muy claros y concisos. ¿A qué me refiero con esto? Como todavía no hay un concepto de muerte, todavía tengo un pensamiento mágico en el cual creo que la persona puede regresar. Yo como adulto tengo que ser claro y marcar justamente de la mejor manera que esta persona pues no va a regresar. Ciertas cosas pueden llegar a cambiar, sin embargo, eso tiene que ver con el segundo punto, siempre garantizarles que van a estar cuidados y atendidos por las personas que tienen a su alrededor. Normalmente ellos pueden manifestar esta situación de no ser, de tener temor a que algo malo les pase, a que algo malo pueda llegar a ocurrir, pero siempre hay que garantizar en la medida de nuestras posibilidades que no los vamos a dejar solos y que siempre vamos a estar con ellos. También respondiendo algunas preguntas de manera honesta. Esto creo que lo podemos relacionar muy bien con lo que acaba de comentar Yael sobre, mejor también el tipo de muerte, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de información podemos dar, qué información tenemos que ser a lo mejor nada más claros, no brindar más detalles, o en qué otras ocasiones podemos aclarar ciertos detalles, siempre y cuando esté dentro de su nivel de conocimiento y que también sea importante y relevante para poder procesar esta pérdida y proporcionarles seguridad en distintos ambientes. ¿Cómo les proporcionamos seguridad a los niños? Justamente su rutina no tiene que cambiar tan drásticamente. Tratar de mantener en la medida de lo posible las mismas actividades, los mismos rituales, los mismos hábitos,
para que no sienta un cambio tan drástico, sí va a vivir la emoción, sí va a preguntar qué está pasando. Y aquí lo importante también a nosotros como adultos, nos toca también procesar nuestro propio duelo para poder responder esas preguntas, porque pueden ser preguntas que a veces nos pongan en jaque, ¿no? O sea, o nos muevan ciertas emociones y la forma en cómo vayamos a responder va a determinar mucho en el concepto de muerte que va a empezar a procesar este niño. El que sigue. Gracias. Okay, gracias. Bueno, hablando de los niños de 6 a 10 años, pues bueno, seguimos conscientes de que todavía no hemos comprendido al 100 el término de muerte. También debemos de explicarles nuevamente y responder a sus preguntas con la información más importante y relevante. Tenemos que evitar información que sea desproporcionada, información que a lo mejor hasta podríamos llegarlos a espantar, ¿no? O sea, solamente la información más importante y relevante. Evitemos mentir. ¿Mentir en qué sentido? Sobre todo reforzar el pensamiento mágico. Ah, es que se fue de viaje, o es que está dormido, o no sé, cualquier tipo de explicación hasta mágica podría influir en que el niño no llegue a comprender bien qué es lo que está pasando o qué es lo que ocurrió con mi ser querido, ¿no? Los integramos también en cierta medida en los ritos. Aquí es importante que podríamos integrarlos desde los 6 años de edad, sin embargo, hay que tomar en cuenta dos factores importantes. Uno, si el momento es propicio para que el niño esté presente. Sobre todo reacciones desbordadas de emociones, mucho caos, por decirlo de alguna forma, puede ser una situación muy impactante para un niño de 6 años, siempre que sea el momento propicio y bajo las condiciones propicias. Y también que lo anticipemos a lo que va a haber, a lo que va a ocurrir y lo que más o menos va a esperar de esa situación. Siempre y cuando el niño también, él quiera participar. Esto es algo que es muy personal, algo que él tiene que decidir y que él, si él lo desea o él quiere, se podría hacer siempre y cuando se cumplan estas características. De ahí en fuera podemos participar en ritos también, no necesariamente estando en los ritos religiosos, pueden ser ritos en casa, las cartas al familiar, por ejemplo, un cofre con fotografías de la persona o las cosas que más le gustaban. Los cuentos aquí también son muy importantes para poder entender la muerte y darle un significado. Películas podría ser también un buen elemento que puede ayudar a procesar esta información. Hay que garantizar que sus actividades principales y rutinas van a permanecer intactas en la medida de lo posible. Tenemos que tratar e intentar que su rutina no cambie mucho, que se mantengan las actividades, se mantengan los horarios y se mantenga en cierta medida el grado de interacción que tenía antes del fallecimiento. Le proporcionamos actividades para facilitar el recuerdo del ser querido. Actividades como las que les comenté anteriormente, hacer una carta, un álbum de fotos, hacer el cofre especial. Por ejemplo, podemos hacerle un cuento, un dibujo, algo que me ayude también a facilitar su recuerdo, y al facilitar el recuerdo también me ayuda a procesar la situación que aconteció. Hay que corregir conductas inadecuadas y explicarle lo que pensamos que está sucediendo. En algunas ocasiones podemos empezar a ver cambios en las conductas, cambios en ciertas reacciones. Aquí no hay que perder justamente lo que dentro de los parámetros, los límites y las reglas, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Eso sí es importante no dejarlo de vista, porque si empezamos a permitir conductas inadecuadas por el temor o porque seguramente es la forma en cómo está expresando su duelo, esto puede trascender.
o puede aumentar. Entonces sí es importante que eso no se pierda y sí favorecer en cierta medida el explicar el por qué creemos que él reacciona así, ¿no? Y buscarle alternativas para manifestar eso que él siente. Por eso volvemos a lo mismo de actividades, ¿no? Como la carta, el cofre, el cuento, buscar conductas alternativas o actividades alternativas que le permitan expresar esas emociones de manera más asertiva. Gracias. Bueno, de 10 a 12 años, aquí es importante respetar el momento propicio para hablar de la pérdida. Tenemos que darle su espacio, darle su momento para que lo compartan, lo hablen o lo digan. No es forzoso o necesario que lo esté mencionando todo el tiempo. Hay que darles ese espacio y ese momento. Debemos dotarlos de seguridad que podamos garantizarles en todo momento, muy parecida a la etapa anterior. Garantizar que no están solos, que los vamos a cuidar, que vamos a estar con ellos, que los vamos a acompañar en el proceso. Aquí es importante sobre todo la validación de sus emociones. ¿Cómo los podemos validar? También externándoles a veces mis propias emociones. Yo también me siento triste. Yo también lo extraño o yo también a veces lloro. Esa es una manera en cómo también podemos normalizar ciertas emociones que experimenten los niños. Suele ayudar el conocer otras situaciones y experiencias similares. Otras situaciones o otras personas que han vivido también duelo o pérdida. Eso también puede ayudar. Y hay que evitarles decirles cosas que coloquen al niño o al menor en una situación de responsabilidad o el que lleve a asumir roles que no le corresponden. Sobre todo en esta etapa del desarrollo, puede el niño, por iniciativa propia, tomar roles o asumir incluso personalidades o posturas que tenía la persona fallecida o que incluso también el rol social de la familia ante la pérdida de esta persona, el niño quiera tomar ese rol o quiera asumir cierta responsabilidad. Aquí es importante dejarle claro cuál es su lugar, qué le corresponde y que a lo mejor otra forma de expresar estas emociones puede ser a través de hablarlo conmigo o hablarlo con mamá o con papá, puede por ejemplo, compartir con otros dolientes la situación, compartir experiencias, para que no pase esta situación de que empiece a asumir un rol que no le corresponde. Y bueno, pasando a los adolescentes, es muy parecido también a la etapa anterior. Tenemos que darle su tiempo para hablar, para acercarnos, a pesar de que ellos a veces no quieran comunicar mucho de lo que piensan o lo que sienten, siempre hay que darles ese mensaje, digamos, no verbal, con nuestras acciones de que vamos a estar ahí cerca, cuando ellos lo necesiten, cuando ellos necesiten hablar. También necesitan que les expliquemos la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar a mediano, a largo plazo? También podemos empezar a apoyarlos en que distingan sus emociones. Algo que ayuda mucho se le llama autorrevelación, es decir, que yo también me siento igual y yo también he experimentado esa emoción, ¿no? A partir de ahí, él puede reflejarse en la persona y decir, entonces es normal esto que estoy sintiendo, ¿no? Validar las emociones, volver a respetar el rol familiar, también se va a querer asumir ciertas responsabilidades, pero hay que dejar claro qué le toca a cada quien y acompañarlo en fechas especiales. Fechas especiales, por ejemplo, su graduación, no sé, si iba a ir a un campamento, acompañarlo y que siempre se sienta que estamos ahí para apoyarlo, que sepa que aunque a veces le demos su espacio con su privacidad y que él no quiera hablar en ese momento, mi lenguaje no verbal, mis conductas, tienen que reflejar eso de yo estoy aquí cuando lo necesites y en las buenas y en las malas yo voy a estar contigo, independientemente de lo que llegue a pasar. Bueno,
Con esto concluyo mi presentación y cedo la palabra a la psicóloga Tania. Muchas gracias, Pamela. Pues bueno, hemos visto muchos conceptos acerca del duelo, ya vimos acerca de las etapas que se han planteado, y bueno, como mencionó Liz, las etapas realmente pues no tienen que llevarse necesariamente como lo plantean, porque realmente muchos autores son los que hablan de duelo, ¿no? Otros lo llaman de otras formas, pero es bien importante que nosotros, además de conocer las etapas, además de conocer qué podemos hacer en las diferentes eh, edades de los niños, como ahorita nos explicó Pamela, y aprender a diferenciar también entre lo que es un duelo complicado y un duelo normal, como nosotros lo podríamos llamar, o no complicado, ¿no? Es importante también, pues, ahorita hablar un poco acerca de qué es lo que podemos hacer. Si bien Pamela ya nos comentó un poco acerca de lo que podemos hacer con los niños, con los adolescentes, pues también es importante con los adultos, ¿no? A final de cuentas, el dolor no podemos decir que es igual, puede ser más fuerte, puede ser menor, pero precisamente ahorita vamos a hablar un poco acerca de la psicoterapia natural y social en procesos de duelo. Esto prácticamente es algo que se realiza y que desafortunadamente por la situación por la que estamos atravesando de COVID, muchas personas no están pudiendo realizar sus rituales, y los rituales, como bien lo decían anteriormente mis compañeras, son necesarios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos factores psicoterapéuticos, y no psicoterapéuticos me refiero a porque necesariamente un psicoterapeuta los lleve a cabo. Estos nos van a ayudar a las personas cuando pasamos por una situación de duelo a que la situación pueda ser más llevadera y se han generado históricamente. Por favor, la siguiente. El primero de estos es el de atrás, el aspecto de comprensión y apoyo. Y bueno, en este primer factor, lo más importante cuando una persona fallece es sentirse apoyada, ¿no? Es sentirse apoyada cuando uno de nuestros familiares, amigos, una persona que nosotros queremos fallece, y lo hacemos a través de palabras, como diciéndole, comparto tu dolor, cómo pudo ser posible, y de alguna forma el hecho de estar ahí, el hecho de abrazar, el hecho de estar cerca, para muchas personas es básico. Y actualmente no se puede dar, ¿no? No digo que no se pueda dar, sino que no se puede dar de la mejor manera o de la manera en como a nosotros nos habría gustado. En lo personal, y es muy probable que algunos de los que nos estén viendo, algunas de mis compañeras, hayan tenido algún familiar que haya fallecido, algún amigo de COVID o de alguna otra cosa. En lo personal ha sido de otra cosa, y lo que está sucediendo pues es que las personas no se pueden abrazar porque nos dicen que no nos podemos abrazar, y pues es verdad, ¿no? Por esta situación de contagios. Entonces, imagínense ustedes el tener que pasar un duelo sin que tenga que haber abrazos, sin que tenga que haber incluso las personas que nos gustaría que estuvieran, incluso la última voluntad de la persona que fallece, ¿no? A lo mejor hacer un funeral en toda la extensión de la palabra, o de acuerdo a la religión, o de acuerdo a las costumbres que nosotros tengamos. Entonces, es algo que está faltando, ¿no? Pero también lo podemos hacer a través de otros rituales que les voy a compartir un poco más adelante. El siguiente factor, al siguiente por favor, es la narrativa e integración de la realidad. En los momentos en los que una persona que pierde un familiar, un ser querido, logra ya disminuir el llanto y ya pasa este estado de shock, pues lo primero que ocurre pues es que empieza a narrar cómo es que sucedieron las cosas, narrar cómo es que se dio la muerte, narrar cómo es que si fue una enfermedad, pues cómo inició, y esto por lo regular se llega a dar a partir de cuando las personas llegan a un funeral, ¿no? Cuando llegamos, preguntamos qué pasó, a veces no nos atrevemos a preguntar, y entonces el narrar una y otra vez, porque muchas veces van a llegar familiares, más amigos, y esta narración de lo sucedido de alguna manera va a hacer que
que se realice una reintegración emocional. Entonces, conforme más se va narrando, aunque parece que no, se va reestructurando y por lo tanto se va integrando un poco más. El siguiente factor es la terapia ocupacional. Y en la terapia ocupacional, bueno, pues una manera de disminuir y compensar el estado de shock y dolor por la pérdida de un ser querido, lo constituye la realización de actividades que para ese momento son actividades lógicas. Por ejemplo, el poner sillas para que tienen que atenderles para el cepillo, hacer la solicitud de los rituales funerarios, generalmente en los ritos religiosos, preparar algo de la comida, y vuelvo un poco a la situación actual del país y de muchos países también. No es posible siempre, ¿no? En este momento, o sea, estos ritos no se están llevando a cabo, entonces puede ser un poco más difícil que las personas se sientan apoyadas, que las personas lleven a cabo esta terapia ocupacional, porque si bien se podía hacer como que nos acompañamos entre los amigos, te acompañamos, uno hace esto, uno hace el otro, pues ahorita prácticamente eso, uno hace todo porque no hay forma de que nos dejen entrar a los distintos lugares y demás, ¿no? Entonces, estas actividades que se realizan propician que la atención de las personas que pierden un familiar se dirija a otros temas, ¿no? Y esto lo que hace es amortiguar un poco el sufrimiento emocional, porque significa dejar de concentrarse por un momento en la pérdida, y eso es por un tiempo, ¿no? También tenemos como otro factor los rituales, la cosmovisión, la portavocía. Rituales hay en todos los países y son diferentes. Yo no sé si ustedes conozcan en algún ritual. Yo les puedo hablar de los que yo conozco, de los que me han compartido amigos, pacientes, en los que tal vez he estado presente. Pero también tuve la oportunidad de ver un programa que se llama Tabú, quizá ustedes lo ubiquen, y en este programa algunos rituales, no recuerdo bien los países, pero incluso pasaban México, y en México pasaban como todo lo que era la autopsia, ¿no? Y en otros países el ritual consistía no había un funeral como tal, el ritual consistía prácticamente en quemar a la persona frente a los demás, y después los restos los echaban en una bolsita y los aventaban a un río que estaba por ahí, no recuerdo qué río era, pero a lo que yo voy es que, como comentó hace un momento Yael, las expresiones de duelo van a variar de acuerdo a la cultura. Entonces, cada uno de nosotros tiene, ya sea que practique una religión o tiene una cultura, hay tradiciones, y nosotros lo que hacemos es seguir esas tradiciones, ¿no? Con respecto ahorita hablamos un poco más acerca de los rituales, con respecto a la cosmovisión y la portavocía, prácticamente, bueno, los más preparados para realizar esta función han sido los sacerdotes de diferentes religiones o algunos líderes. Ellos lo que hacen es que inducen a los dolientes y a sus allegados a realizar acciones, ya sea persinarse, hincarse, y expresiones verbales a través de la oración, a través de algunas palabras, para compartir esa expresión de dolor y de alguna manera aceptar lo ocurrido, con lo cual se va reconfigurando la situación social que implica la ausencia física del fallecido. También los sacerdotes explican lo que significa la muerte dentro de su religión, con lo que ayudan a los dolientes a comprender y organizar mentalmente lo sucedido. Todas las religiones hablan de la vida en otra dimensión en la que ahora está la persona fallecida, ¿no? Muchos piensan que está en el cielo, otros piensan que hay una reencarnación, no sé, ¿no? O sea, son las ideas de cada quien. Y son ideas que cuando tenemos la pérdida de un ser querido hay que mantener. Ya decía Pamela hace un momento, en el caso de los niños, pues a través de algunas metáforas, a través de... a los niños muchas veces no podemos explicarles como tal, ¿no? Pero sí ellos han perdido quizá una mascota, a veces la muerte de una planta es una forma de explicarles esto.
la voz de un líder, de un sacerdote, a veces no solamente es un líder o un sacerdote, sino puede ser un familiar que pueda estar en una mejor condición para dar algunas palabras. Eh, Van a estructurar un sentimiento de todas las personas que están presentes, ¿no? Y que van a contribuir a una sensación de compartir, y todos de manera clara una nueva realidad. En algunos casos la portavocía también se hace a través de la música, de algunos cánticos. Ahora vamos a hablar acerca de otro factor que es muy importante, que son los símbolos de vida. La siguiente, por favor, la siguiente. Gracias. Los símbolos de vida es importante en el proceso de terapia de duelo, y nosotros, aunque ustedes no lleven una psicoterapia, como hace un momento comentaban mis compañeras, a cuáles son algunos de los factores. Y algún factor importante pues es el grado de afectación que tenga una persona. Si bien los 6 meses de ciertos síntomas puede ser algo importante, pues al año ya podríamos decir que se convierte en un duelo patológico. Y no me refiero a que lo sigas recordando, porque nosotros vamos a seguir recordando a nuestros seres queridos, puede ser que toda la vida, ¿no? Sin embargo, también una persona en algún momento, cuando pasa el duelo, pues podría seguir su vida sin esa persona, y en algún momento la vida puede ser muy funcional de nuevo. Nada más que también algo que va a ser muy representativo aquí es la persona que nosotros vayamos a perder, porque, por ejemplo, una vez escuchaba yo que cuando un hijo pierde a su padre o a sus padres, se vuelve huérfano. Cuando cuando una persona pierde a su pareja, le decimos viudo, ¿no? Viuda. Pero no hay palabra que explique o que mencione cómo es cuando un padre pierde a un hijo. Entonces, viéndolo esto como una de las muertes más fuertes, o quizá la más fuerte que puede haber. Entonces, regresando a los símbolos de vida, estos símbolos de vida nosotros los podemos ver pues a nuestro alrededor, símbolos de vida que pueden ser las veladoras, las flores, el incienso. Y generalmente cada cultura va a tener sus propios símbolos de vida. Les voy a dar un ejemplo. En el sismo del 85, en el sismo del 2017, pues si ustedes salían a la calle, se percibía quizá no un aroma, algunas personas podían percibirlo, pero una energía como de muerte, ¿no? Porque veíamos edificios tirados, veíamos personas llorando, si perdieron algún familiar, pues también. Entonces, en estas situaciones se sugiere, o se llegó a sugerir en una de las conferencias, en uno de los artículos que nos compartió el doctor Marco Murueta, sugirió la posibilidad de que las personas salieran de la ciudad, no en el momento necesariamente, ¿verdad? Pero sí cuando pudieran, para que pudieran percibir y entrar en contacto con las plantas, con los animales, con el agua, con el sol, como una manera de percibir y valorar la vida, y fortalecer así su capacidad de afrontamiento y de reencauzamiento vital. Entonces, quizá ahorita yo sé que no podemos salir, pero sí tenemos una planta, podemos, por ejemplo, yo ahorita estoy en casa y estoy observando la lluvia, ¿no? Y así como eso hay muchos símbolos. Estos símbolos también los podemos ver en las diferentes tradiciones, por ejemplo, en las ofrendas, como una forma de recordar o lo que signifique para nosotros cada símbolo. Y los símbolos de despedida, que sería otro factor. La siguiente, por favor. Y bueno, a través del proceso de duelo se va reacomodando y preparando a las personas para la despedida, lo que significa la aceptación final de la ausencia física de la persona o del ser querido. Las palabras que se dirigen son otras formas de decir adiós, del dolor por la partida, y elementos importantes para la resignación y conformación de las personas que siguen vivas. De alguna forma también es muy importante que consideremos que el dolor que nosotros sentimos cuando perdemos un ser querido, pues es un dolor de muerte, ¿no? Dicen que
que si a nosotros nos duele eso es porque morimos también un poquito, ¿no? Y bueno, voy a volver a los rituales, que sería la siguiente diapositiva, por favor. En este caso, vamos a hablar un poco acerca del ritual de desvanecimiento terapéutico. Aquí vamos a hablar acerca de lo que generalmente pudiera ocurrir, y es un ritual porque es algo que se lleva a cabo. Cuando acaba de morir una persona, cuando acaba de ocurrir ese suceso, y durante las siguientes horas, durante el velorio, a veces se da unas horas después, inmediatamente, dependiendo de cómo es que se dio esta pérdida, eh, hasta el momento del sepelio, la sepultura, la recepción de las cenizas, después de la cremación, ¿no? Si es que se llega a optar por esta opción. Esto va a ser un indicador del nuevo lugar, de la nueva circunstancia en donde va a estar nuestro ser querido. Y todo esto va a simbolizar una nueva relación de la persona que está aceptando ese momento. Entonces, otra cosa que se lleva a cabo aquí son los novenarios. Los novenarios, no digo que se presenten en todas las religiones, pero los novenarios de alguna manera contribuyen así a un proceso de reacomodo psicológico. Lo que se hace aquí para quienes quizá no tengan ese conocimiento de los novenarios, se llevan a cabo rezos durante 9 días y al final, por lo regular, se encuentra toda la familia o los amigos, los seres queridos. Y ya después se empiezan a hacer algunas misas, primero de manera mensual, luego de manera anual, y luego lo que ocurre es que se va diluyendo gradualmente. Entonces, algo muy importante cuando suceden todas estas pérdidas o cuando tienen una pérdida, incluso pérdida de lo que sea, no necesariamente tiene que ser una pérdida de un ser querido. Cuando nosotros llegamos a pasar por un duelo, también puede ser por la pérdida de un trabajo, pérdida de salud, ¿sí? Pérdida de alguna mascota, dependiendo del grado que nosotros le dábamos de importancia y lo que significaba para nosotros esa persona o ese elemento. Entonces, la siguiente, por favor. Es que, ok. Entonces, los rituales, en esa nada más que no se ve aquí las letras, a ver si podrías darle otro. Gracias. Y otra vez, por favor. Bueno, no importa. Con ese está bien. Bueno, los rituales, hace rato les hablaba yo acerca de que son mecanismos de adaptación y van a ser básicos para el manejo terapéutico del duelo, ya que permiten rescatar aspectos que unen a los integrantes a la familia y esclarecen el trabajo individual. Tal vez nosotros no nos percatamos de que vivimos rituales todos los días, ¿no? Pero hay diferentes tipos de rituales. Si bien algunos rituales son, por ejemplo, los que llevamos a cabo diarios, ¿no? Me levanto, las rutinas, ajá, la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Otro tipo de rituales es, por ejemplo, los festejos, ¿no? El festejar cada año el inicio de un año nuevo, el festejar Navidad, el festejar el cumpleaños. Bueno, ya sea que hagamos una fiesta, el 2 de noviembre, festejar a los fieles difuntos aquí como una tradición de México. O Halloween, ¿no? En el caso de Estados Unidos. La siguiente, por favor. Ahí, se quedó en la misma, la que sigue, por favor. No sé qué pasó. Bueno, no, algo pasó con la última diapositiva, pero bueno. Si quieren dejamos de compartir, comento algo más y después pasamos a las preguntas. Ah, miren, aquí está, ya lo estaba viendo. Bueno, son algunas de las ventajas de los rituales o algo que nos ayudan, ¿no? Ayudan yo les decía ya, a reestructurar emocionalmente la pérdida, a aceptar
un poco más eficazmente, más sanamente la pérdida. Es muy importante que o sea, esto que yo les dije no es universal y no es para todas las personas. Una persona me puede decir, yo no realizo un rezo, a mí no me importa hacer una oración. Otra persona puede decir, si yo no hago oración, significa que es como si no dejara ir a mi familiar. Esto es de cada quien. Ajá, si a una persona le sirve poner una fotografía, una veladora, si le sirve solamente recordarlo, recordar algunos momentos, hacer alguna carta, escribir algo, ¿no? O sea, esto es de cada quien. Y algo que sí sería muy importante es considerar que cuando una persona fallece, es, pues deja atrás, por lo regular, muchas actividades, ¿no? Deja atrás algunas, por ejemplo, ¿qué tal que se trataba de una persona que cubría los gastos en cuanto a bueno, la economía? Ajá. ¿Qué tal que se trataba de una persona eh, que barría, que hacía el quehacer, ¿no? Entonces, es importante que esas actividades no se carguen sobre una sola persona, sino que se dividan entre los que están. Cuando lo hacen con nosotros, cuando acuden con nosotros como psicólogos, ayudamos en ese proceso. Pero cuando no acuden, es muy importante que se dividan esas actividades, que no se suplante a esa persona, que otra persona no venga a sustituir esa, esa pérdida. Es importante dividir las actividades entre todos los integrantes de la familia. Es importante también que puedan ir retomando cada quien sus actividades si detectan que, pues que la persona empieza, ya no solamente la ven triste, ¿no? Ya no solamente la ven llorando. Eso, pues a todos nos va a pasar, o a la mayoría nos va a pasar. Es importante también que no impidan que una persona viva su duelo de alguna manera, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, cuando dicen, no, es que tienes que llorar, a fuerza tienes que llorar, cuando a lo mejor la persona en ese momento no quiere llorar, ¿no? Y lo que quiere a lo mejor es estar solo. Un momento está bien. Si vemos que eso persiste, pues entonces ya sería cuestión de considerarlo, ¿sí? Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les doy las gracias. Vamos a continuación a pasar con algunas preguntas que han realizado y si es que no las han anotado, es hora de que empiecen a preguntarnos todas sus dudas, por favor. Bueno, les agradezco antes que nada a las 4 por tan excelentes ponencias. Sí, de hecho, tengo ya anotadas una serie de preguntas que vamos a comenzar. Empezamos. Permítanme un momento, por favor. Empezamos, chicas. Esta pregunta es para Liz. Ella mencionan, Liz, ¿nos puedes explicar así como un breve resumen de las 5 etapas de Elizabeth? Sí, claro. Como les decía, son etapas que no son seriales, es decir, no todas las personas las tienen que experimentar y pueden ser recursivas. La primera etapa sería esta etapa de un shock inicial por la sorpresa, que puede estar asociado también con un proceso de negación, en donde la persona no acepta lo que está ocurriendo, no acepta esta realidad que se está imponiendo. Siguiendo este periodo, habría la etapa 2, que es una etapa de ira o enojo, que también puede estar asociada a resentimiento y a envidia de las personas que tienen lo que nosotros hemos perdido. En esta etapa también hay culpa y también hay una sensación pues como de un enojo, pero hacia todos, o sea, como una frustración muy fuerte hacia todos. La etapa 3 sería una etapa de negociación. Lo que les comentaba en esta etapa es que usualmente se da en personas que viven esa pérdida como un castigo. Entonces negocian con un ser superior, en el caso de ser personas religiosas, y dicen, si tú me permites que esta pérdida o esta realidad no se instale, entonces yo seré una mejor persona, tendré una vida redimida. La cuarta etapa es una etapa que se considera una etapa de depresión.
aunque también les decía que es importante considerar que no en todas las personas, incluso solamente en un porcentaje muy bajo, que sería este porcentaje asociado a este duelo complicado, se da un trastorno depresivo mayor, es decir, una depresión clínica per se, y en el resto se da una tristeza profunda y un sentimiento de desasosiego, ¿no? El no saber qué sentido tienen las cosas. La etapa 5 sería una etapa que nos hablaría de una aceptación, de todo lo que hemos estado viendo, de la integración de la identidad a través de pues, todo este proceso de asimilación que ya nos han comentado las otras ponentes. Ok, gracias, Liz. Yael, bueno, antes de pasar con Yael, Liz, ¿nos podrías delimitar mejor lo que mencionabas de estas etapas con relación a los cónyuges? Sí, claro. Lo que les mencionaba era que en una primera instancia, en esta instancia de resentimiento, si vemos una pareja que está casada, entonces, y nosotros hemos perdido a nuestro cónyuge, vamos a tener un resentimiento y una envidia hacia quien tiene lo que hemos perdido. Y la otra situación es que las pérdidas, particularmente de gente joven, niños, adolescentes, de hijos y de cónyuges, son las más complicadas. Son las que van a hacer que este proceso sea más difícil. Entonces, eso era lo que me refería con los cónyuges, que sería la etapa de enojo, particularmente resentimiento, y para llegar a la aceptación a través de toda esta transición sería mucho más complicado porque el valor de la pérdida es mayor. Ok, gracias, Liz. Esta pregunta es para Yael. Yael, ¿cómo evitar llegar a la ideación suicida? ¿Cómo sé que ya estoy en una etapa de ideación suicida? Bueno, básicamente, lo podemos identificar a partir de la atención que nos pongamos a nosotros mismos en cuanto a prestar atención a esos pensamientos. ¿Cómo puedo identificar un pensamiento de muerte o ideación suicida? Primero, un pensamiento de muerte lo podemos identificar como, ay, ya no quiero estar aquí, ¿no? Me quiero morir. Eso es un pensamiento de muerte. La ideación suicida viene más como, tengo que hacer algo para poder estar con la persona. ¿Cómo puedo hacerle para estar a su lado? Empiezo quizás ya más adelante a planear, por ejemplo, tomar un cuchillo, ahorcarme. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de nuestros pensamientos y qué nos están diciendo. Esa es una forma en la que nosotros lo podemos identificar. Estar completamente atentos a lo que pasa en nuestra mente. Ok. Sí. Gracias, Yael. Sí. Gracias. Esta pregunta es para Pamela. Pamela, ¿es posible medir cuál es el tiempo que debe ser considerado normal para asimilar la pérdida de un ser querido en un niño? Bueno, en ese punto creo que dependerá de varios factores. El primer factor es la propia pérdida y proceso de duelo de sus figuras, digamos, como parentales, ¿no? En este caso, digamos, mamá, papá o figuras de autoridad en el niño. Porque justamente de lo que estaba comentando, también mucho va a depender de lo que el niño vea en los demás. Y bueno, también va a depender cada etapa del desarrollo y el tipo de relación que tenía con esa persona. Son elementos que van a impactar o que van a determinar mucho este proceso. De hecho, el proceso de duelo, sobre todo en etapa escolar, en adelante adolescentes, podría ser similar a la de un adulto. O sea, digamos como en los procesos, en las etapas, en el tiempo, pero digamos lo que nos podría determinar si es un factor de riesgo o hay algo que está pasando son cambios importantes en la conducta, incluso hasta cambios en sus funciones vitales, ¿no? Dormir, comer, sueño. Eso sería un factor importante
y también el que no pierda las actividades que normalmente realizaba, que no pierda interés, que no pierda motivación. Ok, gracias, Pame. Para ti mismo, para ti misma, em, ¿cómo puedo explicar a un niño entre 6 y 10 años la pérdida de un ser querido? Okay. Lo mejor sería también el uso de cuentos. El uso de cuentos, existen cuentos muy variados, muy específicos, si es la pérdida de un abuelo, si es la pérdida de la figura también, figura paterna, figura materna, existen cuentos de todo tipo. Yo sugiero que la mejor opción sea un cuento y a partir del cuento asociarlo con algo que se está viviendo actualmente. El niño nota cambios en las personas, nota que a lo mejor salimos y nos ve con cierto rostro. Creo que ahí es importante utilizar el cuento para asociarlo a lo que siento yo y a lo que está pasando, ¿no? Ok, gracias, Pame. Tania, ¿pérdida y duelo en psicoterapia se trabajan igual? Bueno, pues no necesariamente, pero muchos de las actividades o técnicas que podemos emplear sí. Por ejemplo, lo que pasa es que el duelo el duelo es una pérdida, el duelo implica una pérdida, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo quizá aquí la diferencia puede ser que si se trata de una pérdida de un ser querido o si se trata de una pérdida de un trabajo, si se trata de la pérdida de la salud. Entonces, em, también si se trata, por ejemplo, de una pérdida como tal de una persona, pero que no ha muerto, o sea, una separación. Entonces, hay técnicas que son similares, otras podrían ser diferentes. Por ejemplo, una que podremos ocupar en todas son las cartas de desahogo, cartas catárticas que las llamamos. Nosotros no nada más le pedimos a la persona que elabore una carta. Sí, bueno, le pedimos que elabore una carta y después le pedimos que elabore una carta funcional, perdón, una carta productiva, una carta en la que a través de todo lo que expresó, no lo limitamos para nada, no le decimos, oye, no pongas groserías, no pongas que lo odias, no pongas que por qué se fue, porque eso es lo que él siente, ¿no? Ujú. Pero sí es importante pedirle, por ejemplo, la vas a elaborar y qué vamos a hacer con esa carta. Entonces, no es bueno que esa carta se la lleve y se la vaya a dar a esa persona, sino que se elabore una nueva carta productiva. Bueno, ese es en el caso de las pérdidas. Y, por Ok. ejemplo, hay un libro que se llama La separación de los amantes, pero este libro habla acerca de más bien como la pérdida de una persona que no ha muerto y lo comparan con la muerte, ¿no? Que muchas veces se puede sentir un dolor muy similar. Entonces, no sé si a eso se refiera. Ujú. Ok, gracias, Tania. Aquí mencionan un par de experiencias. La primera, bueno, quien desee responderla, levantan su mano, por favor. Em, Hace 2 semanas falleció la mamá de uno de mis mejores amigos y me sentí bastante mal por no acompañarlo en el funeral. ¿Qué le recomiendan ustedes a la persona que nos compartió esta experiencia? Tania, No encontré la manita, no te perdón. preocupes. Bueno, Ujú. pues lo primero es también, no sabemos las condiciones o la situación que haya ocurrido del amigo porque haya fallecido la mamá. Sin embargo, es muy importante saber que estamos pasando una contingencia. Me imagino que pudo haber sido una de las razones por las cuales no acudió. Yo dudo mucho que si te sentiste mal, pues fuera porque que digas, pues no quería ir y me sentí mal, ¿no? O puede ser, ¿no? Que sientas culpa. Pero si no es así, primero preguntarte si has estado en otros momentos con tu amigo, ¿no? El hecho de no estar ahí físicamente no implica que no estemos presentes emocionalmente. Entonces, si a nosotros, tal vez depende mucho, porque si era tu mejor amigo, tú te sentiste con el compromiso de acudir.
no sé si tenga que ver pues hace 2 semanas estábamos en una situación todavía más, bueno, estamos en una situación complicada, pero estábamos en una situación más complicada porque ahí sí no nos decían para nada salir, ¿no? Y entonces ahora estamos regresando. Si fue por esa razón, lo que tú puedes hacer es apoyar a tu amigo, estar con él, darle algunas palabras de aliento, ¿no? Tú también elaborar eso, porque la preocupación, la culpa son emociones que no nos sirven para nada, ¿no? Entonces, muy seguramente, si ustedes son amigos y tu amigo también puede entender cómo esta situación, sabrá que no fue porque no quisiste, ¿no? Entonces, pero estar con él, apoyarlo, hablarle, seguir con él de la manera en que se pueda en este momento y en cuanto puedas verlo, pues que sea lo primero que hagas, ¿no? Ok, gracias, Tania. Esta pregunta sería para Pame. Igual es una experiencia que nos comparten y sería la muerte, bueno, en el caso de las muertes de COVID, en el que no puede haber ningún ritual como el que ahora mencionaba Tania. Lo dirijo a Pame por la edad en la que mencionan la experiencia. Murió el papá de mis hijos y ellos no pudieron, ellos solo pudieron ver las cenizas, ya que no hubo velorio ni nada. ¿Cómo hacer la despedida simbólica con ellos? Puede ser parecido a ciertas estrategias que comentó Tania. O sea, puede ser a través de una carta, puede ser a través de un dibujo. Hay otra herramienta que, por ejemplo, podríamos utilizar como el crearle un regalo, hacerle un regalo y simbólicamente ese regalo, digamos, como entregarlo. Puede ser enterrarlo en una maceta en donde vaya a crecer una planta, puede ser ponerlo al lado, ¿no? De donde estén las cenizas de su papá, o que incluso ya ir planeando en dónde lo voy a depositar o dónde se lo voy a dar. Es un regalo simbólico. Entonces, ahí puedo anotar todo lo que siento, lo que pienso, sobre todo con los niños, más como la cuestión de los recuerdos, ¿no? Las cosas que me dejas o las cosas que disfrutamos juntos, ¿no? Creo que sería una buena opción. Ok, gracias, Pame. Liz, una pregunta. Divorcio, cuando nosotros o bueno, alguien pasa por algún divorcio, ¿también hay duelo? Y se dice que el duelo se da por una pérdida que justo lo que nos va a llevar es a reestructurar nuestra vida. En ese sentido, sí, el divorcio puede representar un duelo. Y es importante que esa persona que esté pasando por el divorcio se haga de redes de apoyo. Eso sería como una cuestión fundamental en cualquier duelo que esté experimentando una persona. Gracias, Liz. Siguiente pregunta, me gustaría hacérsela a Yael. ¿Cómo evitar caer en drogas en el proceso de duelo? Parte importante del proceso de duelo y algo que podría ayudarte a no caer en esta situación del consumo de sustancias, pues sería acercarte a las personas que están cerca de ti o en caso de que tú sientas que no tienes una red de apoyo muy fuerte, te acerques a algún lugar que te pueda ofrecer ese apoyo, ya sea un psicólogo, una institución que ofrezca este tipo de apoyos. También en caso de que tú ya tengas o consumas algún tipo de sustancia, pues intentar moderarlo, pero si tú ves que es muy difícil, igualmente acercarte con alguien que te pueda ayudar. Eso es lo más importante. Fijarte primero en tus redes de apoyo. Si consideras que estas redes de apoyo no te van a ayudar lo suficiente o lo que tú esperarías, acercarte con un especialista para que no caigas en una situación de adicciones. Uh-huh. Gracias. Y lo mismo para, bueno, sería para Yael o para Pame. ¿Cómo puedo hacer para que mi adolescente de 16 años no tenga envidia de su primo porque él tiene papá y mi hijo lo perdió a los 8 años?
Bueno, es un poquito lo que había comentado de esta cuestión de, ¿cómo decirlo? Que a pesar de que la persona que falleció, que ya no esté conmigo, no cambie completamente mi dinámica de vida. También hay que ver un poquito cómo está la relación con el primo en específico, qué tipo de relación es la que tienen. Si es una, independientemente antes del fallecimiento, era una relación conflictiva, entonces justamente es como esta parte de, de empezar como a separar ciertas cosas, ¿no? El tipo de relación que tengas con él, el tipo de comentarios que se puedan emitir y que, por ejemplo, el sentir la envidia, bueno, creo que está asociado un poquito como estas etapas del duelo, ¿no? De envidiar esta parte de él sí lo tiene y yo no. Y a lo mejor yo optaría por trabajar como esta cuestión, hasta yo diría, de los valores del chico, los valores o las cosas que son importantes para él y que lo llevan a hacer ciertas acciones. Entonces, ¿qué cosas son las que yo valoro que son más importantes y más trascendental que esta situación con mi primo, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá de esta situación, ¿no? O incluso los valores que me dejó mi papá, por ejemplo, podría ser, y que trascienden más allá de lo que esté viviendo con él. Ok, gracias, Pame. Bueno, pues para cerrar, igual me gustaría hacerles algunos comentarios que nos han brindado por medio de YouTube, que les gustó mucho la plática, que muchas felicidades a todas, interesante el tema, extraordinaria la charla, felicidades, expertas, gracias. Me gustaría cerrar esta plática con alguna frase con el que brindáramos a nuestros oyentes. Tania. Bueno, pues quiero elegir una frase. Es muy breve, pero recordar que algo que nace nunca muere. Mientras nosotros los recordemos, los vamos a tener en vida. Ustedes pues, simplemente piensen en las personas que han hecho nuestra historia, ¿no? Entonces, nosotros las seguimos recordando porque siguen en nuestras palabras, en nuestras tareas, ¿no? Recordándolos de alguna forma. Y nada más, antes de pasar la palabra a mis compañeras, quisiera hacerles algunas recomendaciones. A mí, por ejemplo, hay una película que me gusta muchísimo, es una de mis favoritas y habla acerca del duelo, que se llama Más allá de los sueños. Hay otra película que se llama, por ejemplo, Camino, Siete almas, películas como Belleza inesperada, que aborda la pérdida de un hijo, Bajo la misma estrella. Entonces son películas que ustedes podrían checar y pues a lo mejor nada más por verlas o a lo mejor porque les puedan ayudar a alguna situación en particular. Muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias. Liz. Bueno, a mí me gustaría cerrar con que, aunque por supuesto que el duelo y la pérdida es muy dolorosa, es importante entender que también puede ser parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Esta parte de integrar la pérdida a nuestra personalidad y de agradecer todo lo que nos dio esa persona que ya no se encuentra con nosotros, o bien el proceso de lo que pudimos adquirir a lo largo de una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad terminal, que al final del día y del recorrido nos hizo darnos, nos dio la oportunidad para tomarnos un tiempo de reflexión, ¿no? Que muchas veces no hacemos hasta que nos encontramos en esa situación tan lamentable. También otra cosa que quisiera decirles es que si alguien nos escucha que está justamente pasando por un periodo de pérdida, por supuesto que nos unimos a su dolor de la pérdida y esperamos que pues esta charla y toda la información que les dimos les sea de utilidad. Gracias, Liz. Pame. Bueno, yo lo que podría comentar es que justamente este tipo de situaciones creo que mueve muchas
emociones, mueven muchos pensamientos. Sin embargo, creo que, como un poquito lo que decía Tania, y muy apegado como a nuestra cultura, la muerte creo que no es un factor determinante. Las personas, nuestros seres queridos, creo que siguen viviendo en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, e incluso en nuestra personalidad. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta. También dependerá la religión que cada quien profese, pero prácticamente nuestros seres queridos siempre van a estar con nosotros hasta les decía, en nuestras acciones o en nuestra forma de pensar. Hasta yo le diría en los chistes, ¿no? De que me acuerdo de este chiste que lo decía tal persona, ¿no? Y que obviamente yo sé que el dolor va a venir porque es natural y es parte de nuestra naturaleza, pero es algo que va a ir trascendiendo y va a ir pasando también, en la medida que también nosotros hagamos contacto con esta nueva realidad a la cual nos vamos a enfrentar. Uh-huh. Gracias, Pamela. ¿Y Yael? Bueno, pues a mí me gustó una frase que vi para mi charla. La dijo León Tolstoy y dice así: solo las personas capaces de amar intensamente pueden sufrir un gran dolor, pero esta misma necesidad de amar sirve para contrarrestar sus duelos y las cura. Entonces, el mismo amor que sentimos por las personas que llegamos a perder también nos puede ayudar a superar lo que sentimos al momento de perderlas. Es algo que nos ayuda de alguna manera a continuar a pesar de que ellos ya no están con nosotros.